معك يا بيت صامد بالجنوب يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا مش كتير عليك حصدك القلوب. Había una patrulla a pie israelí. Hay una diferencia entre las patrullas a pie y las mecanizadas. El mártir Ibrahim Daher era de un pueblo llamado Karf Ruman. Allí está. Como hijo de pueblo, sabía todos los detalles. Se escondió en este punto. La patrulla israelí venía por aquí y él los atacó. Hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Cuando se le agotó la munición, fingió haber muerto. En la espalda llevaba un artefacto explosivo. Cuando los israelíes se acercaron para llevarlo, se inmoló. Esa generación de soldados israelíes no está más, y ahora hay una generación nueva. Después de este hecho, los dirigentes del ejército israelí les habían advertido que en cierta zona había un manantial al que no debían acercarse, porque un miembro de la resistencia una vez se había inmolado allí. Los israelíes estaban a la alerta. Vino una patrulla israelí aquí. Por lo general, cualquier patrulla a pie cuenta con un miembro denominado explorador. La tarea de este explorador es caminar antes del grupo y explorar y asegurarse de que no haya nada. Los jóvenes de la resistencia habían plantado un artefacto explosivo en un árbol y este les cayó encima. ¿Ves el lanzador que hay allí? ¿Ves el lanzador que hay allí? Este sitio se llama el sitio Zafate. Allí había un cañón que lanzaba a toda la zona de Al-Nabatie. Llegaba a toda esta zona. Esta es la entrada de la cárcel de Khiam. Esta cárcel de Khiam primero estaba con los israelíes. Puedes estacionar a la derecha, detrás de ese Al automóvil. ejército de la lacayo de la... Aquí, en la cárcel de Al-Khiam. Esta es una celda de aislamiento en la que yo estuve encarcelado varios meses. Es extremadamente oscura. Recuerdo una vez, después de que me habían torturado con corriente eléctrica en los pies, me desmayé. Dos me llevaron en los brazos, mientras uno les iluminaba el camino. Me tiraron aquí. Cuando me desperté, advertí que había algo pesado aquí adentro, conmigo. Por su olor y sus garras, supe que era una rata. Aquí, en la puerta del patio. Aquí, en Marun al-Ras. Abraham, después de este largo día que hemos pasado ambos equipos, de Telesur y de Al-Mayadin, en el sur del Líbano, ¿qué piensas después de haber visto lo que logró la resistencia en el sur del Líbano? Seguramente tú tenías una impresión anterior. ¿Era correcta? ¿Qué sientes hoy? Yo pensaba que me iba a encontrar allí en esa zona de frontera, una zona mucho más tensa, más peligrosa. Pensé que iba a conseguir elementos peligrosos, es decir, tensión armamentística en el sitio, militares por todas partes. Pensé que iba a ser peligroso, porque eso es lo que ha vendido la prensa en el mundo entero acerca de lo que es la frontera del Líbano y además esa zona de la Palestina ocupada por Israel. Pero cuando estuvimos el día de hoy, lo que vimos fue, la verdad, gente normal como puede vivir en cualquier país, con los niños, con las familias,
visitando un parque, visitando las tiendas, en los espacios públicos, de la manera normal como en cualquier otra parte, y más bien gente buscando una vida regular sin planes de andar generando acciones violentas ni nada de lo que cuenta la prensa mundial, por ejemplo. Y además de eso tuvimos la oportunidad también de conocer a algunas personas del Partido de Dios, de Hezbollah. Y a mí me pareció que fue muy interesante, porque no los vimos ni cubiertos, ni andaban con armas, ni eran personas normales, como puede ser mi hermano en mi país, en mi country, en cualquier parte, o un primo o un amigo, personas que estaban luchando normal, haciendo su trabajo, viviendo su vida normal, y me pareció interesante ver eso. Además, lo que más me gustó de esta experiencia creo que fue poder constatar por mí mismo, ver en el sitio lo que está pasando, y además ver cómo si hay una posición israelí donde levantan un muro, donde deciden que no quieren una manera de vivir pacífica con sus vecinos, sino que por el contrario están poniendo barreras por todas partes, y lo que se ve es decir, ellos sí generan un poco de tensión frente a la vida normal que quieren llevar los palestinos y los libaneses en este caso de este lado. Y bueno, da mucha tristeza también saber que ese territorio que es de los palestinos está ocupado por Israel. Es un poco difícil de entender, pero me alegra mucho ver al Líbano en estas condiciones y ver además a la resistencia tratando de hacer que el país esté tranquilo y feliz. Aquí, juntos podemos. Nastatia. Este episodio de Poder se lo presentamos desde el sur del Líbano, aquí en la frontera con la Palestina ocupada por Israel, y desde este lugar queremos contarles sobre los pueblos en resistencia que se niegan a ser despojados de sus tierras y de sus recursos naturales por parte de quienes, por su poderío militar y económico, se creen con derecho de pisotearlos. El derecho de la resistencia de estos pueblos frente a la opresión es un reflejo natural y también ha sido reconocido por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. En la era contemporánea podemos hablar de Palestina y la resistencia de su gente frente a la bota militar de Israel, también de la invasión estadounidense a Irak y a Afganistán. En América Latina, los golpes de Estado y la permanente amenaza a pueblos indígenas. Desde las ocupaciones otomana y francesa hasta la ocupación israelí, la hegemonía estadounidense y la colonización occidental, nuestros pueblos árabes y latinos resisten, desde la causa palestina y la revolución cubana. Desde este lugar, aquí, en el hito de Milita, testigo de los resistentes del sur del Líbano y los símbolos y luchadores libres en Latinoamérica, la confrontación es única y es continua. Resistimos el imperialismo salvaje y todas las políticas económicas injustas. Resistimos la ocupación y el terrorismo. Resistimos con creatividad, intelecto, martirio y perseverancia. Sí, juntos podemos. Podemos resistir y triunfar, liberarnos e independizarnos, porque nuestros pueblos árabes y latinos merecen vivir con esperanza, merecen lo mejor. Vamos a ir a otro espacio de este gran museo de la resistencia libanesa para presentarles este programa. Estimados televidentes, permítanme dar la bienvenida a nuestra querida invitada, la señora Leila Khaled, luchadora palestina. Este es un hito que marca en la historia una etapa que sigue viviendo el Líbano y la resistencia. Milita, lugar donde los resistentes rezaban, planificaban y apuntaban hacia el blanco. Esa hermosa época comenzó con la lucha y se cerró con la victoria. Milita fue el comienzo, pero no es el fin.
Es una experiencia única contra el enemigo israelí que la resistencia quiso compartir con nosotros. Ese lugar donde nos encontramos ahora es el primer sitio militar. El Triángulo de la Resistencia está formado por Milta, la montaña Safi y el pueblo de Luaise. Desde este triángulo se lanzó la resistencia en 1985. Este sitio se encuentra dividido. Hay alrededor de 200 metros hacia abajo o 250 metros. Luego otros 200 metros de túnel y cuevas. Y luego 200 metros de subida. Aquí vemos el lugar verdadero donde se encontraban. Aquí cayó el primer mártir, la primera persona en morir exactamente en este punto. Pasó a ser un símbolo de todos los mártires, no solamente en el primer mártir. Fue a pedido del secretario general que no se mencionara el nombre de este individuo. Esta roca es una especie de táctica en la guerra, donde se reemplazaba una roca por un modelo exactamente igual hecho de fibra de vidrio, debajo del cual se podía ocultar un artefacto explosivo, una cámara de vigilancia o lo que fuere. Ahora estamos encima de la nube. El clima hoy está bastante agradable, pero lamentablemente no permite una vista muy clara. A nuestra izquierda podemos ver Palestina. Es aquel punto lejano. Esto que vemos debajo está con el fin de hacer que los ciudadanos, el pueblo o quienes conocieron a un mártir sientan que se logró algo al ver el equipamiento de estos soldados invasores. Este espacio está dedicado a los agentes que trataron con el enemigo en contra de la patria. Aquí vemos un avión explorador liviano. Desde Milita, juntos podemos. Desde aquí, desde Imlita, poder, Nastatía. Estimados televidentes, bienvenidos otra vez.
También doy la bienvenida a la señora Leila Khaled. Señora Leila, esta es su primera visita al sitio de Milita. Como hemos mencionado, usted es una luchadora palestina. ¿Qué impresión tiene de este sitio desde donde se planificaron las operaciones que realizaron los miembros de la resistencia en el sur del Líbano? No hay duda que siento orgullo porque vengo de un pueblo que pertenece a la resistencia y solamente a la resistencia. Por lo tanto, lo que vimos en ese gran sitio no es más que un símbolo de toda la historia de la resistencia. En ese sitio vimos cómo derrotar a Israel a través de los botines exhibidos de este enemigo que no tuvo piedad de nuestro querido país. Ese sitio no solo cuenta la historia de una resistencia hecha por héroes desde hace tiempo, sino que también cuenta la historia de un futuro que es la victoria. Tengo la esperanza de que algún día fundemos un sitio igual en Jerusalén. Eso esperamos. En América Latina también hay historias de resistencia y de eso queremos hablarles también en este programa de hoy. América Latina está enfrentando una de las desestabilizaciones más importantes que se están generando en esa región y está siendo por parte de Estados Unidos y los representantes locales en cada uno de esos países. Países con gobiernos progresistas deben resistir un ciclo de grandes desafíos políticos y económicos para consolidar proyectos de integración con visión sur-sur. Vean este trabajo. El sistema capitalista busca mantener su hegemonía en América Latina por ser una importante zona proveedora de recursos energéticos y agua, acción que atenta contra la constitución de un mundo multipolar. Hace 10 años, en la Cumbre de las Américas en Mar de Plata, los gobiernos progresistas de la región, entre ellos el de Venezuela, liderado por Hugo Chávez, derrotaron el proyecto neoliberal estadounidense, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, una iniciativa lanzada para consolidar la dominación económica de Washington en la región. Estas fuerzas políticas progresistas y de izquierda de América Latina han sido el resultado de las luchas de los pueblos para enfrentar el ciclo neoliberal, con una serie de iniciativas de resistencia que reforzaron el papel fundamental del Estado en la economía. Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua, cada uno con especificidades propias, enfrentan un asedio económico, político, mediático, aunado a la movilización violenta de las fuerzas de la derecha en el plano interno, buscando el fin del ciclo progresista y volver a la agenda liberal. El golpe parlamentario es un atajo para derrocar gobiernos constitucionales, como el caso de Fernando Lugo en Paraguay, a través de mecanismos legales o supraestatales, apoyados con un impresionante despliegue mediático que legitiman la acción golpista. No obstante, estos hechos terminan siendo impopulares, sobre todo en países que lograron previamente reivindicaciones sociales orientadas a la justicia social. Para contener esta amenaza es necesario que el pueblo movilizado, organizado, impulse el proyecto integracionista con el fortalecimiento de la independencia que permita el desarrollo sustentable en América Latina. Y seguimos conversando con Leila Khaled, que pertenece a la resistencia, es una luchadora por la resistencia palestina. Y quiero preguntarle, esos enemigos, o el enemigo que tienen los pueblos de Medio Oriente y de América Latina, ¿es el mismo enemigo? ¿Están resistiendo contra el mismo enemigo? Por supuesto, los enemigos que enfrentan en Latinoamérica son el imperialismo estadounidense y el sionismo mundial. Israel, el terrorismo y sus aliados son los enemigos que enfrentamos en nuestra zona. Ustedes enfrentan la misma alianza que está en contra de los pueblos del mundo, no solamente un solo pueblo en particular. Ellos están en contra de la humanidad. Esta alianza funciona con el fin de explotar a los pueblos y ser una hegemonía sobre los pueblos, sus capacidades, patrimonio y cultura. Eso vivimos en nuestros países. Tomemos como ejemplo lo que sucede ahora en la Palestina ocupada. Vemos que el enemigo israelí viola los derechos del pueblo palestino a diario, primero considerando que ocupó nuestra tierra. Eso en sí ya es una violación al derecho del pueblo palestino, y con el apoyo de los Estados Unidos y de Occidente en general.
Por lo tanto, lo que sucede en Latinoamérica es un intento de ocupación, aunque de un modo distinto, es decir, mediante la hegemonía y el ejercicio del control a través de los gobiernos, los parlamentos y los golpes militares. Sabemos que Estados Unidos interfiere donde sea que suceda cualquier acontecimiento progresista para un pueblo. Para nosotros, la resistencia palestina es el título de este pueblo. No tenemos ninguna opción más que resistir. Hubo una conspiración en contra de esta resistencia desde su primer inicio. Estados Unidos apoyó a Israel con todo lo que poseía de armas, municiones, expertos, tecnología, economía, con el fin de derrotar la resistencia. Lo mismo sucede hoy en Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina y Chile. Vivimos la etapa cuando hubo un golpe contra Allende en Chile y luego se impuso otra persona que representa esa alianza en contra de todos los pueblos. Esta resistencia que poseen los pueblos será victoriosa, a pesar de todo lo que entrega en sacrificio y sufrimiento a lo largo de este largo camino. Vemos que somos parecidos por la injusticia que se practica en contra de nuestros pueblos. Ustedes hoy en Venezuela se han quitado esa injusticia, pero todavía enfrentan grandes desafíos impuestos por los Estados Unidos y por el movimiento sionista que trabaja dentro de la misma Venezuela. Como cuando dicen, por ejemplo, que quieren deportar a los judíos de Venezuela a Palestina, como si ese venezolano fuera identificado únicamente por su religión, y no se trata de eso. Lo hacen para sabotear la sociedad venezolana. Lo mismo hacen en nuestra región, ya sea en Irak, en Siria o principalmente en Palestina, en Libia, en Egipto, en Túnez y en Yemen. Además de eso, vamos a preguntarnos, ¿esa resistencia será por el resto de la vida o hay posibilidades de que las cosas cambien? Tenemos que hacer una pausa que es corta y enseguida venimos con más de estos temas. الله معك يا بيت صامد بالجنوب يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا مش كتير عليك قصدك قلوب. Había una patrulla a pie israelí. Hay una diferencia entre las patrullas a pie y las mecanizadas. El mártir Ibrahim Daher era de un pueblo llamado Karf Ruman. Allí está. Como hijo de pueblo, sabía todos los detalles. Se escondió en este punto. La patrulla israelí venía por aquí y él los atacó. Hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Cuando se le agotó la munición, fingió haber muerto. En la espalda llevaba un artefacto explosivo. Cuando los israelíes se acercaron para llevarlo, se inmoló. Esa generación de soldados israelíes no está más, y ahora hay una generación nueva. Después de este hecho, los dirigentes del ejército israelí les habían advertido que en cierta zona había un manantial al que no debían acercarse, porque un miembro de la resistencia una vez se había inmolado allí. Los israelíes estaban a la alerta. Vino una patrulla israelí aquí. Por lo general, cualquier patrulla a pie cuenta con un miembro denominado explorador. La tarea de este explorador es caminar antes del grupo y explorar y asegurarse de que no haya nada.
Los jóvenes de la resistencia habían plantado un artefacto explosivo en un árbol y este les cayó encima. ¿Ves el lanzador que hay allí? ¿Ves el lanzador que hay allí? Este sitio se llama el sitio Zafate. Allí había un cañón que lanzaba a toda la zona de Al-Nabatie. Llegaba a toda esta zona. Esta es la entrada de la cárcel de Khiam. Esta cárcel de Khiam primero estaba con los israelíes. Puedes estacionar a la derecha, detrás de ese Al automóvil. ejército de la Hadlakayo de la... Aquí, en la cárcel de Al-Khiam. Esta es una celda de aislamiento en la que yo estuve encarcelado varios meses. Es extremadamente oscura. Recuerdo una vez, después de que me habían torturado con corriente eléctrica en los pies, me desmayé. Dos me llevaron en los brazos, mientras uno les iluminaba el camino. Me tiraron aquí. Cuando me desperté, advertí que había algo pesado aquí adentro, conmigo. Por su olor y sus garras, supe que era una rata. Aquí, en la puerta de Fatma. Aquí, en Marun al-Ras. Abraham, después de este largo día que hemos pasado ambos equipos, de Telesur y de Al-Mayadin, en el sur del Líbano, ¿qué piensas después de haber visto lo que logró la resistencia en el sur del Líbano? Seguramente tú tenías una impresión anterior. ¿Era correcta? ¿Qué sientes hoy? Yo pensaba que me iba a encontrar allí en esa zona de frontera, una zona mucho más tensa, más peligrosa. Pensé que iba a conseguir elementos peligrosos, es decir, tensión armamentística en el sitio, militares por todas partes. Pensé que iba a ser peligroso, porque eso es lo que ha vendido la prensa en el mundo entero acerca de lo que es la frontera del Líbano y además esa zona de la Palestina ocupada por Israel. Pero cuando estuvimos el día de hoy, lo que vimos fue, la verdad, gente normal como puede vivir en cualquier país, con los niños, con las familias, visitando un parque, visitando las tiendas, en los espacios públicos, de la manera normal como en cualquier otra parte, y más bien gente buscando una vida regular sin planes de andar generando acciones violentas ni nada de lo que cuenta la prensa mundial, por ejemplo. Y además de eso tuvimos la oportunidad también de conocer a algunas personas del Partido de Dios, de Hezbollah. Y a mí me pareció que fue muy interesante, porque no los vimos ni cubiertos, ni andaban con armas, ni eran personas normales, como puede ser mi hermano en mi país, en mi country, en cualquier parte, o un primo o un amigo, personas que estaban luchando normal, haciendo su trabajo, viviendo su vida normal, y me pareció interesante ver eso. Además, lo que más me gustó de esta experiencia, creo que fue poder constatar por mí mismo, ver en el sitio lo que está pasando, y además ver cómo si hay una posición israelí donde levantan un muro, donde deciden que no quieren una manera de vivir pacífica con sus vecinos, sino que por el contrario están poniendo barreras por todas partes, y lo que se ve es decir, ellos sí generan un poco de tensión frente a la vida normal que quieren llevar los palestinos y los libaneses en este caso de este lado. Y bueno, da mucha tristeza también saber que ese territorio que es de los palestinos está ocupado por Israel. Es un poco difícil de entender, pero me alegra mucho ver al Líbano en estas condiciones y ver además a la resistencia tratando de hacer
que el país esté tranquilo y feliz. Aquí, juntos podemos. Nastatia. Este episodio de Poder se lo presentamos desde el sur del Líbano, aquí en la frontera con la Palestina ocupada por Israel, y desde este lugar queremos contarles sobre los pueblos en resistencia que se niegan a ser despojados de sus tierras y de sus recursos naturales por parte de quienes, por su poderío militar y económico, se creen con derecho de pisotearlos. El derecho de la resistencia de estos pueblos frente a la opresión es un reflejo natural y también ha sido reconocido por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. En la era contemporánea podemos hablar de Palestina y la resistencia de su gente frente a la bota militar de Israel, también de la invasión estadounidense a Irak y a Afganistán. En América Latina, los golpes de Estado y la permanente amenaza a pueblos indígenas. Desde las ocupaciones otomana y francesa hasta la ocupación israelí, la hegemonía estadounidense y la colonización occidental, nuestros pueblos árabes y latinos resisten, desde la causa palestina y la revolución cubana. Desde este lugar, aquí, en el hito de Milita, testigo de los resistentes del sur del Líbano y los símbolos y luchadores libres en Latinoamérica, la confrontación es única y es continua. Resistimos el imperialismo salvaje y todas las políticas económicas injustas. Resistimos la ocupación y el terrorismo. Resistimos con creatividad, intelecto, martirio y perseverancia. Sí, juntos podemos. Podemos resistir y triunfar, liberarnos e independizarnos, porque nuestros pueblos árabes y latinos merecen vivir con esperanza, merecen lo mejor. Vamos a ir a otro espacio de este gran museo de la resistencia libanesa para presentarles este programa. Estimados televidentes, permítanme dar la bienvenida a nuestra querida invitada, la señora Leila Khaled, luchadora palestina. Este es un hito que marca en la historia una etapa que sigue viviendo el Líbano y la resistencia. Milita, lugar donde los resistentes rezaban, planificaban y apuntaban hacia el blanco. Esa hermosa época comenzó con la lucha y se cerró con la victoria. Milita fue el comienzo, pero no es el fin. Es una experiencia única contra el enemigo israelí que la resistencia quiso compartir con nosotros. Este lugar donde nos encontramos ahora es el primer sitio militar. El Triángulo de la Resistencia está formado por Milta, la montaña Safi y el pueblo de Luaise. Desde este triángulo se lanzó la resistencia en 1985.
Este sitio se encuentra dividido. Hay alrededor de 200 metros hacia abajo o 250 metros. Luego otros 200 metros de túnel y cuevas. Y luego 200 metros de subida. Aquí vemos el lugar verdadero donde se encontraban. Aquí cayó el primer mártir, la primera persona en morir exactamente en este punto. Pasó a ser un símbolo de todos los mártires, no solamente el del primer mártir. Fue a pedido del secretario general que no se mencionara el nombre de este individuo. Esta roca es una especie de táctica en la guerra, donde se reemplazaba una roca por un modelo exactamente igual hecho de fibra de vidrio, debajo del cual se podía ocultar un artefacto explosivo, una cámara de vigilancia o lo que fuere. Ahora estamos encima de la nube. El clima hoy está bastante agradable, pero lamentablemente no permite una vista muy clara. A nuestra izquierda podemos ver Palestina. Es aquel punto lejano. Esto que vemos debajo está con el fin de hacer que los ciudadanos, el pueblo o quienes conocieron a un mártir sientan que se logró algo al ver el equipamiento de estos soldados invasores. Este espacio está dedicado a los agentes que trataron con el enemigo en contra de la patria. Aquí vemos un avión explorador liviano. Desde Milita, juntos podemos. Desde aquí, desde Imlita, poder, Nastatía. Estimados televidentes, bienvenidos otra vez. También doy la bienvenida a la señora Leila Khaled. Señora Leila, esta es su primera visita al sitio de Milita. Como hemos mencionado, usted es una luchadora palestina. ¿Qué impresión tiene de este sitio desde donde se planificaron las operaciones que realizaron los miembros de la resistencia en el sur del Líbano? No hay duda que siento orgullo porque vengo de un pueblo que pertenece a la resistencia y solamente a la resistencia. Por lo tanto, lo que vimos en ese gran sitio no es más que un símbolo de toda la historia de la resistencia. En ese sitio vimos cómo derrotar a Israel a través de los botines exhibidos de este enemigo que no tuvo piedad en nuestro querido país. Ese sitio no solo cuenta la historia de una resistencia hecha por héroes desde hace tiempo, sino que también cuenta la historia de un futuro que es la victoria. Tengo la esperanza de que algún día fundemos un sitio igual en Jerusalén. Eso esperamos. En América Latina también hay historias de resistencia y de eso queremos hablarles también en este programa de hoy. América Latina está enfrentando una de las desestabilizaciones más importantes que se están generando en esa región y está siendo por parte de Estados Unidos y los representantes locales en cada uno de esos países. Países con gobiernos progresistas deben resistir un ciclo de grandes desafíos políticos y económicos para consolidar proyectos de integración con visión sur-sur. Vean este trabajo. El sistema capitalista busca mantener su hegemonía en América Latina por ser una importante zona proveedora de recursos energéticos y agua, acción que atenta contra la constitución de un mundo multipolar.
Hace 10 años, en la Cumbre de las Américas en Mar de Plata, los gobiernos progresistas de la región, entre ellos el de Venezuela, liderado por Hugo Chávez, derrotaron el proyecto neoliberal estadounidense, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, una iniciativa lanzada para consolidar la dominación económica de Washington en la región. Estas fuerzas políticas progresistas y de izquierda de América Latina han sido el resultado de las luchas de los pueblos para enfrentar el ciclo neoliberal, con una serie de iniciativas de resistencia que reforzaron el papel fundamental del Estado en la economía. Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua, cada uno con especificidades propias, enfrentan un asedio económico, político, mediático, aunado a la movilización violenta de las fuerzas de la derecha en el plano interno, buscando el fin del ciclo progresista y volver a la agenda liberal. El golpe parlamentario es un atajo para derrocar gobiernos constitucionales, como el caso de Fernando Lugo en Paraguay, a través de mecanismos legales o supraestatales, apoyados con un impresionante despliegue mediático que legitiman la acción golpista. No obstante, estos hechos terminan siendo impopulares, sobre todo en países que lograron previamente reivindicaciones sociales orientadas a la justicia social. Para contener esta amenaza es necesario que el pueblo movilizado, organizado, impulse el proyecto integracionista con el fortalecimiento de la independencia que permita el desarrollo sustentable en América Latina. Y seguimos conversando con Laila Khaled, que pertenece a la resistencia, es una luchadora por la resistencia palestina. Y quiero preguntarle, esos enemigos, o el enemigo que tienen los pueblos de Medio Oriente y de América Latina, ¿es el mismo enemigo? ¿Están resistiendo contra el mismo enemigo? Por supuesto, los enemigos que enfrentan en Latinoamérica son el imperialismo estadounidense y el sionismo mundial. Israel, el terrorismo y sus aliados son los enemigos que enfrentamos en nuestra zona. Ustedes enfrentan la misma alianza que está en contra de los pueblos del mundo, no solamente un solo pueblo en particular. Ellos están en contra de la humanidad. Esta alianza funciona con el fin de explotar a los pueblos y ser una hegemonía sobre los pueblos, sus capacidades, patrimonio y cultura. Eso vivimos en nuestros países. Tomemos como ejemplo lo que sucede ahora en la Palestina ocupada. Vemos que el enemigo israelí viola los derechos del pueblo palestino a diario, primero considerando que ocupó nuestra tierra. Eso en sí ya es una violación al derecho del pueblo palestino, y con el apoyo de los Estados Unidos y de Occidente en general. Por lo tanto, lo que sucede en Latinoamérica es un intento de ocupación, aunque de un modo distinto, es decir, mediante la hegemonía y el ejercicio del control a través de los gobiernos, los parlamentos y los golpes militares. Sabemos que Estados Unidos interfiere donde sea que suceda cualquier acontecimiento progresista para un pueblo. Para nosotros, la resistencia palestina es el título de este pueblo. No tenemos ninguna opción más que resistir. Hubo una conspiración en contra de esta resistencia desde su primer inicio. Estados Unidos apoyó a Israel con todo lo que poseía de armas, municiones, expertos, tecnología, economía, con el fin de derrotar la resistencia. Lo mismo sucede hoy en Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina y Chile. Vivimos la etapa cuando hubo un golpe contra Allende en Chile y luego se impuso otra persona que representa esa alianza en contra de todos los pueblos. Esta resistencia que poseen los pueblos será victoriosa, a pesar de todo lo que entrega en sacrificio y sufrimiento a lo largo de este largo camino. Vemos que somos parecidos por la injusticia que se practica en contra de nuestros pueblos. Ustedes hoy en Venezuela se han quitado esa injusticia, pero todavía enfrentan grandes desafíos impuestos por los Estados Unidos y por el movimiento sionista que trabaja dentro de la misma Venezuela. Como cuando dicen, por ejemplo, que quieren deportar a los judíos de Venezuela a Palestina, como si ese venezolano fuera identificado únicamente por su religión, y no se trata de eso. Lo hacen para sabotear la sociedad venezolana. Lo mismo hacen en nuestra región, ya sea en Irak, en Siria o principalmente en Palestina, en Libia, en Egipto, en Túnez y en Yemen. Además de eso, vamos a preguntarnos, ¿esa resistencia será por el resto de la vida o hay posibilidades de que las cosas cambien? Tenemos que hacer una pausa que es corta y enseguida venimos con más de estos temas.